Tema: relaciones entre ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por una transversal. En la siguiente figura se muestran dos rectas paralelas, M y N. La recta S, que las corta, es una secante. Las tres rectas forman 8 ángulos. Enseguida vamos a analizar los ángulos que se forman entre las paralelas cortadas por la transversal. Los ángulos correspondientes son: el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo B es igual al ángulo F, el ángulo C es igual al ángulo G, el ángulo D es igual al ángulo H. Por lo tanto, los ángulos que son correspondientes son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son: el ángulo A es igual al ángulo D, el ángulo B y el ángulo C, el ángulo E es igual al ángulo H, el ángulo F es igual al ángulo G. Por lo tanto, en este caso también los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos alternos internos son: el ángulo D es igual al ángulo E, el ángulo C es igual al ángulo F. Por lo tanto, los ángulos que son alternos internos también son iguales. Los ángulos son alternos internos porque se encuentran en lados opuestos a la secante, en este caso S, y por dentro de las rectas paralelas M y N. Los ángulos alternos externos son: el ángulo A es igual al ángulo H, el ángulo B es igual al ángulo G. Por lo tanto, los ángulos alternos externos también son iguales. Los ángulos son alternos externos porque se ubican en lados opuestos a la secante S y en el exterior de las paralelas M y N. Los ángulos colaterales internos son: el ángulo C y el ángulo E y el ángulo D con el ángulo F. Estos ángulos se llaman colaterales internos porque están situados del mismo lado de la secante S entre las paralelas M y N, pero en este caso no son ángulos iguales. Los ángulos colaterales externos son: el ángulo A y el ángulo G, el ángulo B con el ángulo H. Estos ángulos se llaman colaterales externos porque están del mismo lado de la secante S, pero por fuera de las paralelas M y N. Los ángulos colaterales internos y los colaterales externos suman entre ellos 180 grados. Es decir, si sumamos lo que mide el ángulo C con lo que mide el ángulo E, vamos a obtener 180 grados. De la misma forma, el ángulo D más el ángulo F va a ser igual a 180 grados. Y el ángulo A más el ángulo G va a dar 180 grados. Y el ángulo B más el ángulo H nos va a dar 180 grados. Por lo tanto, los ángulos colaterales internos y los colaterales externos son suplementarios, es decir, suman 180 grados entre ellos. Ahora veremos suma de los ángulos interiores de un triángulo. Si se tiene un triángulo cualquiera ABC con ángulos ABC, se trata de demostrar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos va a dar 180 grados. Como primer punto vamos a dibujar el triángulo ABC y vamos a marcar el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Para realizar la demostración hemos trazado una recta, en este caso llamada L, la cual es paralela al lado AB y esta va a pasar por el punto C. La recta L forma el ángulo D y el ángulo E con respecto a los lados AC y BC. La recta que contiene el lado AB y la recta L son paralelas. La que contiene el lado AC es una secante de ambas. Entonces, los ángulos A y D son alternos internos, como ya lo vimos anteriormente, y por lo tanto estos van a ser iguales. Como la recta que contiene el lado BC es secante de L y de la recta donde se ubica el lado AB, los ángulos B y E también son alternos internos, ya que se encuentran en diferentes lugares de la secante y están por dentro de las dos rectas paralelas, por lo que también van a ser iguales el ángulo B con el ángulo E. Ahora, si sumamos el ángulo D con el ángulo C y el ángulo E,
nos va a dar 180 grados, ya que como vemos en la figura, estos tres ángulos juntos forman un ángulo llano o de 180 grados. Si en la relación anterior de que el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo E, sustituimos D y E por los ángulos que andamos buscando, que son AB, entonces vamos a encontrar que la suma de los ángulos A, B y C son 180 grados. Para que se observe mejor, invertimos los sumandos, por lo cual nos queda que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y de esta manera demostramos que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados. Ahora veremos la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo. Primero, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es una figura de cuatro lados cuyos lados opuestos son paralelos. Resulta claro que la suma de los ángulos interiores de un cuadrado o un rectángulo es 360 grados, porque ambas figuras tienen sus cuatro ángulos rectos. Es decir, si multiplicamos la medida de un ángulo recto de 90 grados por los cuatro que tiene un cuadrado y un rectángulo, nos va a dar 360 grados. Visto de otra manera también, si dividimos el cuadrado y el rectángulo en dos triángulos y cada triángulo sus ángulos interiores son 180 grados, entonces también comprobaríamos que la suma de sus ángulos son 360 grados. Pero ahora vamos a ver con otros tipos de paralelogramos, en este caso un romboide y un rombo. La suma de los ángulos interiores de cada triángulo suman 180 grados y estos dos paralelogramos también pueden ser divididos en dos triángulos, por lo que observamos que también suman 360 grados, por lo que concluimos que la suma de los ángulos interiores de cualquier paralelogramo suman 360 grados.